que esta mañana vamos a aprender acerca del equipo de Jesús. ¡Wow! ¿No? Si bien es cierto, nos sorprendimos por el equipo de los 30 valientes de David. Qué bueno que podamos aprender acerca del equipo de Jesús. Vamos a ir antes y quiero compartirles una anécdota que realmente a veces nos queda eso. Y se acuerdan, aunque sea, se van a acordar de la semana pasada de las herramientas, ¿no? Se van a acordar de quién era el martillo, ¿quién más? La lija, ¿quién más? El tornillo y el metro, ¿no? No se acuerdan nomás de ellos, pero no sabían qué hacían, pero bueno, por lo menos se acuerdan de esas 4 herramientas, ¿no? Bueno, hoy día les voy a contar acerca de la mano. La mano dice que se cansó de trabajar para el cuerpo. Y entonces, para todo el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo humano. Y entonces convocó a una asamblea también, así como las herramientas convocaron a una asamblea, la mano también convocó a una asamblea de órganos y partes del cuerpo. Dijo, reunión. Y entonces la mano empezó a argumentar, a decir que ella y las piernas, o sea, las manos y las piernas eran realmente las que hacían todo el trabajo. Y el estómago, sin hacer nada, se llevaba toda la comida, ¿no? Entonces estaba molesta la mano, ¿no? Y entonces, como la mano pensaba que era injusto, todo le daba acá y la pancita nomás recibía todo, ¿no? Entonces, la mano decidió hacer una huelga, ¿no? Una huelga. Y dijo, no voy a trabajar. Significaba que no iba a darle comidita para que el estómago reciba. Entonces, pasaron unos días de huelga. Y entonces, como el cuerpo no comía, no estaba recibiendo alimento, la mano no le estaba dando, entonces de pronto empezó a debilitarse la mano y las piernitas también empezaron a temblar y la mano también. Entonces, cuando ya los órganos en general estaban medios así moribundos, entonces la mano convocó a otra asamblea para cancelar la huelga. Y entonces, porque se había dado cuenta de que si el estómago no comía, ella tampoco recibía los nutrientes para poder tener la fuerza para llevar la comida. Entonces se dio cuenta que era un trabajo en equipo. No es que el estómago solo recibía, sino pues el estómago no tiene manos, solamente tenía que recibir, pero el estómago procesa todo el alimento, la vesícula y bueno, todos los órganos, ¿no? Entonces eso significa que todos nos necesitamos, amén, todos nos necesitamos. Y ahora sí vamos a hablar del equipo de Jesús, ¿no? Y es importante realmente entender que si nosotros tuviéramos que elegir a las personas que necesitaríamos de pronto, como el caso de Jesús, para producir una revolución que trascendiera por los años, de repente nosotros en nuestra naturaleza humana escogeríamos al que tiene más dones, al que tiene más talentos, al que tiene más habilidades, escogeríamos al influencer de este tiempo para que comunique todas las cosas. Entonces, esa es nuestra naturaleza humana. Entonces, pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra, ¿no? Cómo es que realmente Jesús escogió, ¿no? Escogió a su equipo. Pero algo también que tenemos que ver, que Jesús, si bien es cierto, vino como hombre, era el Hijo de Dios, ¿no? Él realmente era la persona que conocía todo, sabía todo, pero él también necesitó de un equipo. O sea, no dijo, ay, yo soy el rey de reyes, ninguno, yo no necesito a nadie, ¿no? Realmente él también necesitó. Y entonces, si ustedes leen en Lucas capítulo 6, hay un título que dice, elección de los 12 apóstoles. Acuérdense que cuando Jesús sale ya a la vida ministerial, nosotros sabemos ahora que él solo iba a tener 3 años y medio, ¿no? Entonces no es que tenía, 50 años, iba a vivir hasta los 80 años o 70 años.
¿no? No, él tenía un tiempo limitado. Entonces, cuando él ya sale a buscar a sus discípulos, realmente se da cuenta que el tiempo se le va a pasar pronto, ¿no? No era una cantidad de años que iba a tener. Entonces, él en este proceso lo que hace es toma la decisión de buscar un grupo de personas, ¿no?, que lo iban a ayudar, ¿no?, de ahí en adelante para producir, si vale la palabra usar, la revolución más grande que ha existido en la tierra, ¿no? El alcance que iba a tener realmente el hecho de que él escogiera a un grupo de personas. Entonces, lo que nosotros vamos a realmente a ver aquí en la palabra, de qué manera él escogió su equipo de 12 en Lucas capítulo 6, ¿no? Lucas capítulo 6, a partir del versículo 12 al 16, dice: en aquellos días, él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué dice? Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Aquí me voy a detener un poquito para los líderes sepan. Bartolomé era el nombre de Natanael. ¿Saben quién era Natanael? Cuando Felipe le dice que había encontrado al Mesías, ¿no? Y Natanael, ¿qué le dice? ¿Podrá salir algo bueno de Belén? ¿No? O sea, tenía él sus dudas. Pero ¿qué dijo Jesús de Natanael? Que era un hombre justo. Entonces, Natanael fue uno de los 12 apóstoles, ¿ok? Pero se llamaba acá Bartolomé. Dice luego en el 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Estas 12 personas fue las que eligió Jesús después de ¿qué? De haber pasado toda una noche orando. Toda una noche orando. O sea, él preparó o armó un equipo realmente que iba a trascender. 2000 años después, seguimos hablando de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que podamos sacar provecho realmente aquellas cosas que vamos a aprender esta mañana con relación al equipo de Jesús. Acuérdense que yo he venido hablando estas 2 semanas anteriores que el principal equipo que tienes es tu familia, ¿no? El equipo más cercano es la esposa y el esposo. Entonces, ese equipo tiene que estar bien consolidado, bien unido, ¿no? Un entendimiento y un conocimiento realmente entre ustedes que pueda sobrepasar cualquier adversidad. El segundo equipo con el que tú trabajas son tus hijos, ¿no? Entonces, con tus hijos realmente depende cuántos hijos tengas. Si son niños, si son jóvenes, si ellos son adultos, realmente es importante. Y que también si tus hijos ya se han casado, también puedan entender que ellos tienen que también formar su equipo propio con su esposa, ¿no? Entonces, vamos a aprender, ¿no?, algunas cosas importantes con respecto a este equipo de Jesús. En primer lugar, ¿no?, tenemos que entender qué hizo previamente Jesús antes de la elección de sus 12. Previamente, antes de la elección de sus 12, ¿no? Sabemos, y lo que dice la palabra, que él se fue al monte a orar toda una noche, ¿no? Él no eligió al azar, no dijo de Tin Marín de 2 pingües. ¿Cómo es eso? No me acuerdo ya. Pero esto es importante. No fue al azar, sino que realmente él tuvo que orar,
¿no? Tuvo que orar, fue al monte y pasó la noche orando. Y esto es importante hablar de la oración. Muchas veces dejamos la oración en segundo plano. Dejamos la oración para lo último. Y no es así. Yo doy gracias a Dios que la iglesia está levantando altares de oración todos los días. Todos los días hay altares de oración. Entonces esto es tan importante. Ahora, eso no significa que en esos altares de oración todos ustedes se conectan, ¿no? Si tú no te estás conectando, esta palabra es para ti. Es tan importante no solo para elegir un equipo, sino para pedir que ese equipo, que es tu matrimonio, tu familia, esté unido. Para evitar que el enemigo venga a atacar tu familia, que venga a atacar realmente esta relación, esta unidad familiar, ¿no? Que tú puedas orar cada mañana para pedir dirección, sabiduría, entendimiento, para cualquier circunstancia. No oremos solamente cuando hay una enfermedad grave. No oremos solamente cuando hay un problema ya debido a muerte. No oremos solamente cuando no hay plata. No, que nuestra oración debe ser permanente. Entonces vemos acá este punto tan importante que es la oración, ¿no? Es la oración. Y nosotros realmente necesitamos saber escuchar la voz de Dios. Jesús necesitó escuchar la voz de Dios. Jesús fue a orar toda la noche para escuchar al Padre, porque esos 12 se los entregó el Padre. Lo que tú me has entregado, ninguno he perdido, dice la palabra, solo el hijo de la perdición, hablando de Judas. Entonces miremos también, él como hombre, realmente vemos que también fue a la presencia de Dios para conversar con su Padre. Entonces miremos esto, necesitamos realmente dejar muchas veces los afanes, el correr, que tengo esto, que tengo el otro, tengo que salir temprano ya, y no oramos, no buscamos la presencia de Dios, ¿no? Salimos todas las mañanas rápido. Entonces esto es sumamente importante, ¿no? Por eso les recalcamos tanto, buscar la presencia de Dios, ir a orar. Una vez a la semana te pedimos que te conectes o que vayas con el pastor, con el líder principal a la oración de las 5 de la mañana. Entonces, de esta manera nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios, buscar a Dios para pedir sabiduría, para pedir dirección. Y cuánto más, miren, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ir en oración a buscar realmente lo que el Padre le tenía que decir. ¿Cómo nosotros no vamos a necesitar? ¿Cómo nosotros no vamos a necesitar una dirección? Entonces, el primer punto, realmente lo importante para armar un equipo es la oración. En cualquier circunstancia, para que tú realmente equipo me mantenga unido, tu equipo realmente pueda estar fuerte para cuando venga el enemigo a querer afectar, a querer hacer tantas cosas. Número 2, necesitamos entender que el equipo de Jesús estaba compuesto por personas imperfectas pero cambiables. ¿Esto qué nos habla a nosotros, no? Que realmente cuando Jesús decide armar este equipo, realmente vemos acá que cada una de estas personas no era un producto terminado. No es que ya eran unos santos, no tenían una coronita en la cabeza. No, ellos cada uno todavía estaban con todas sus faltantes, con muchas cosas realmente que necesitaban cambiar, ¿no? Entonces, esto realmente tenemos que entender en nuestra vida. Tus hijos no son perfectos, tu esposa no es perfecta, tu esposo no es perfecto, las personas de tu grupo de casa no es perfecta, tu líder no es perfecto, tus pastores no son perfectos, ¿no? Todos estamos en ese proceso. Entonces, esto realmente es importante. Cuando Jesús llama a cada uno de estos apóstoles, luego, eran pescadores, ¿no? Pescadores. Juan y Jacobo pescadores, ¿no? Andrés y Pedro pescadores, ellos estaban ahí. Es como que de pronto en este día eran personas comunes y corrientes.
De pronto llama a una persona que tiene su negocio, su tienda, su kiosco, no sé, su carretilla en su trabajo, o es una persona que trabaja en tal lugar o cual lugar. Pero somos personas sencillas las que nos ha llamado el Señor. Igual manera fue así, o sea, no realmente, no son personas, no llamó personas con tal renombre, con tal título, con tal grado, de tal posición, de tal familia, no. Sencillamente eran pescadores, ¿no? Y si nosotros miramos cada uno de los otros, cada uno también eran personas sencillas. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos habla cada uno de nosotros? No es una limitante que el Señor escoja personas que de pronto entre nosotros estamos en el anonimato. Nadie sabe de nosotros, nadie te conoce, pero Dios sí. Y entonces te llama a ti. Pero ¿cómo? ¿Quién sabe que soy yo? ¿Cómo así? Es que el Señor te conoce. Yo nunca olvido el testimonio de un pastor. Él era marino mercante y él había conocido al Señor. Y saben, él estaba en alta mar, ¿no? Porque ese era su trabajo. Y de pronto en alta mar realmente él oraba, buscaba la presencia de Dios. Y un día el Señor le habla ahí en alta mar. Él tenía sus tiempos de comunión con Dios ahí, ¿no? En el tiempo que salía con la embarcación. Y un día va a la iglesia como un domingo cualquiera, ¿no? Y se sienta. Y viene el pastor, que en ese tiempo era su pastor, el pastor Benny Hinn, y le habla y le da una palabra. Dice, yo te he visto buscarme ahí en alta mar, en medio del mar, y yo te llamo a ti porque quiero realmente que tú me sirvas. ¡Wow! Y el Señor, este pastor, ese pastor ha venido una vez a la iglesia, el pastor Carlos Sarmiento, ¿no? Entonces, wow, decía, ¿y cómo sabe? ¿Cómo? Porque el Señor le conocía. Y el pastor Benny Hinn dijo, todas las veces que me van a dejar un asiento para él, siempre va a haber un asiento para él. No todos los domingos podía estar porque muchos estaban en alta mar, pero él, de una señal de que era un hombre que había sido llamado por Dios, tomó su tiempo, pero él fue realmente un hombre que Dios llamó. ¿Conocido por quién? Por el Señor. ¿Quién podía decir, es que ahí en alta mar está tal persona? Solo Dios lo conocía. Y así es que tú no pasas desapercibido para Dios. Tú no eres un desconocido para Dios. Tal vez para las personas, pero para Dios no. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que mirar que es la manera que Dios obra en el corazón de cada uno. En Lucas 9, del 51 al 55, vamos a ver cómo llama a estos dos hermanos, Jacobo y Juan. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, ¿a quién? A Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quién quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Entonces volviéndose los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Jacobo y Juan habían sido llamados no hacía mucho tiempo y entonces fueron a un pueblo de samaritanos a hacer los preparativos para los últimos días del Señor. No era tan poco tiempo, ya tenían tiempo porque eran los preparativos para los últimos días del Señor. Y los samaritanos realmente no le quisieron recibir. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Que descienda fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos. Entonces podemos ver una reacción imprudente, una reacción inmadura, una reacción de molestia, de cólera, de ira. Pero por eso no los desechó el Señor, solo los reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu sois.
Y entonces vemos nosotros, aquí estaba Jacobo y Juan. Juan más adelante realmente se convierte en el apóstol del amor, ¿no? Juan, un hombre tierno, el que escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y entonces podemos ver realmente cómo Dios fue transformando la vida de estas personas. Un Pedro que le negó a Jesús, justamente después que lo toman preso a Jesús. Y él le negó por miedo. Y entonces él vivía avergonzado por eso. Entonces aun cuando Jesús resucita, se encuentra con Pedro para darle la oportunidad, para decirle: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. Por 3 veces le desencargo, porque conocía su corazón. Entonces por eso es importante realmente que nosotros miremos nuestras vidas. El Señor toma personas comunes para poder realmente usarlos para su gloria, usarlos realmente con un propósito grande. Y entonces esta es la manera que Jesús hizo. Tomó personas imperfectas, ¿no? Para poder hacer cosas grandes. Y entonces por eso no tenemos que tener en poco nuestra vida. No tenemos que yo no sé predicar, es que yo no sé enseñar, es que yo no sé esto. Tal vez al principio yo tampoco sabía, hace 42 años yo no sabía enseñar, no sabía predicar, tenía miedo, tenía vergüenza. Pero Dios hace esa transformación. Dios, cuando nosotros entramos en el proceso de Dios, ¿no? El Señor va obrando, va operando en nuestras vidas, va sacando lo que no está bien y realmente nos va haciendo conforme a su semejanza. Entonces, esto es importante que nosotros miremos. Hay un versículo de 1 Juan capítulo 4 versículo 7, dice, que escribe el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora ya transformado un Juan hablando del amor, pero que en un momento de su vida, Señor, que descienda fuego del cielo. Y entonces esas son las cosas que Dios va a ir operando en nuestra vida. Porque dice Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a terminar su obra. No somos producto terminado. Estamos en proceso. Entonces tenemos que seguir adelante. El tercer punto son las personas que él escogió, eran personas completamente distintas, diríamos extremadamente distintas. Y qué lindo es entender esto, porque con tu esposo eres completamente distinto. Tu esposo es blanco y tú eres negro. Tú eres rojo y blanco. Así somos de distintos, ¿sí o no? Con mi esposo somos así de diferentes, pero pasamos mucho tiempo en el matrimonio, un poco cabezones, queriendo que el esposo sea como uno. Y el esposo quiere que nosotros seamos como él. Y entonces se arman unas trifulcas en el matrimonio. Es que tú no, es que tiene que ser así, es que esto, no entendemos. Y entonces esto realmente podemos aprender en esta mañana. Jesús escogió a propósito personas extremadamente distintas. Llamó, por ejemplo, a un Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Él cobraba los impuestos, o sea, trabajaba para Roma, porque le cobraba los impuestos a los judíos. Y entonces guardaba, ¿no? Todo el rato. Para acá, para Roma y para mí también. Para Roma esto y para mí también, ¿no? Entonces había otro que se llamaba Simón el celote. Porque el celote no era que tenía celos grandes, no. Celote con Z. Celote era un grupo, diríamos político, medio guerrillero, que estaba realmente, este grupo quería
derrocar a los romanos por todos los abusos, por todas las cosas que hacía contra los judíos. Entonces, cuando él conoce a Jesús y Jesús lo llama, él pensaba que Jesús era el Salvador, que él iba a venir a hacer guerra y iba a derrocar a los romanos, al imperio romano. Y entonces luego se va dando cuenta que no era así, porque Jesús dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Si te dicen una milla, corre 2 millas. Si te pide esto, dale la otra capa. Entonces, estaba yendo contra todos sus esquemas de Simón el Celote. Entonces, ya se imaginan, cuando estos son los 12, y mira a Mateo. ¿Cómo ha llamado a Mateo, Señor? Si Mateo trabajaba para los romanos, ¿cómo va a estar entre el equipo de 12? Pero así fue Jesús. ¿Por qué? Porque cuando decide llamar a Mateo, lo vio ahí, en su mesita, cobrando los impuestos. Y Jesús le dijo, ven. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó toda la platita y se fue con Jesús. Lo siguió. ¿Qué vería Mateo en Jesús? No sé, pero le obedeció. Entonces vemos acá que cada una de estas personas eran completamente diferentes. Igualmente, cuando nosotros estamos en un grupo de casa o estamos en un trabajo, cada persona es diferente, ¿no? Cada uno puede ser una persona preparada, otra no preparada, que fue de tal familia o tal familia. No sé, cada uno es diferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar que realmente esas diferencias no deben separarnos. Que tu esposo venía de tal familia, de nombre, y tú no, bueno, tú lo escogiste así. Y entonces no vale discutir por eso, porque somos personas diferentes. Entonces estamos realmente entendiendo esto. La idea es trabajar unidos. Podemos venir de diferente cultura, tú puedes venir de una ciudad y otra ciudad. Es que en mi casa comen esto y allá no comen tacacho y acá no comen no sé, el mote. No sé, no importa, pero te casaste. Te conociste en Lima y uno era de la selva, el otro era de la sierra. ¿No? Les cuento una diferencia con mi esposo. En mi casa, mis papás, yo soy de San Ramón, de Chanchamayo, mi papá era de Palca, que está cerca a Tarma. Y habían ciertas comidas como los chupes, ¿no? Que se hacían en la casa. Y había el chupe de oyuco, una sopita. Y bueno, siempre comí el chupe de oyuco hasta que me casé. Y le echábamos encima ruda. Ese era pues así, siempre comí yo. Y entonces la primera vez que hago el chupe de oyuco en mi casa y le echo la ruda, mi esposo creía que yo le estaba haciendo alguna cosa. Nunca más he vuelto a comer chupe en la casa. Nunca más. ¿Qué es eso? ¿Cómo le vas a echar ruda? Porque hay un pensamiento que la ruda es para hacerte pues los menjujes, ¿no? Entonces, ¿qué creería que le estaba haciendo algún menjuje? Pues le discutimos, pero no, siempre le echamos ruda en mi casa. Pero él venía de otra costumbre, ¿entiendes? Pero así son las cosas. Pero la pena es que nunca más volví a comer chupe de yuco. Entonces, son esas cosas que son diferentes cada uno. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Él se ríe, yo también, pero en ese tiempo no nos reímos, peleamos, ¿no? ¿Cómo no? Es que yo no te estoy haciendo nada. Si es así, entonces, pero seguimos para adelante. Entonces, hay tantas cosas que nos unen, pero muchas veces buscamos las diferencias que nos separan. Y entonces eso, en vez de hacer bien, nos hace daño. Porque todas esas cosas que son diferentes nos ayudan a generar paciencia, a tener amor, realmente a poder ayudarnos unos a otros.
¿no? A poder entender, tal persona viene así, tal persona es así, tal persona. Muchas veces nos adelantamos a juzgar rápidamente a una persona por lo que vemos, pero no sabemos la realidad de lo que pasa. Entonces, es importante que nosotros entendamos. A los discípulos les costó entender que venía Jesús a hacer un reino espiritual, pero ellos creían que venía a ser un reino político, que venía a enfrentar a los romanos con una guerra, con un ejército. Pero Jesús venía en otro propósito. Entonces les tocó a ellos entender y cambiar. Entonces eso es importante. Entonces cuando ellos conocen a Jesús, si vale esto, ellos se metieron a la escuela de Jesús. Porque en ese tiempo otros seguían a la escuela de Juan el Bautista. Y otros estaban en la escuela de los fariseos. Y otros de los saduceos. Y otros de los feos. Todos estaban en una escuela. Entonces, pero ellos siguieron la escuela de Jesús. Y la escuela de Jesús era completamente diferente. El fundamento era el amor. El fundamento era el interior del corazón, no lo externo. Entonces tenemos que entender realmente esto que hizo Jesús. Durante 3 años y medio preparó a estos discípulos, ¿no? Realmente con el propósito de que ellos pudieran entenderse, que pudiera derribar las divisiones que habían entre ellos, ¿no? De esta manera poder seguir adelante en todo este proceso de buscar en ellos realmente de que son diferentes y que aún siendo diferentes son importantes. Tuvo que trabajar en la unidad. En Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardándolos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Porque habían momentos de pelea, de división. Un día que estaban ahí, 2 de sus discípulos estaban discutiendo. Y le dice: ¿qué pasa? No, es que estamos discutiendo quién va a ir a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda. Imagínate, y ya estaba próximo Jesús para morir. Y ellos discutiendo. Por eso Él hace esta oración, ¿no? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces tenemos que entender. Y luego en el versículo 20 de Juan 17 le dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que también Jesús oró por nosotros, los que iban a creer en mí por la palabra de ellos. Y eso hemos sido nosotros. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que trabajar en las diferencias. Tenemos que entendernos, ¿no? Aún cada uno de una costumbre, de un pueblo, de una manera de ser, pero aquí estamos realmente unidos. Entonces en eso tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque Satanás conoce esto, ¿no? Divide y reinarás. Sabe que si nos divide realmente el que gana es el enemigo. Por eso en todo tiempo para poniendo estas cosas. Es que este es así, es que este es el otro, que este es el grupo, que está esto, que habla, que esto, tantas cosas que como pastores y líderes tenemos que estar arreglando en el camino. Tenemos que estar realmente pidiendo que aprendan a perdonar, a amarse a pesar de. Cuarto punto, ¿no? Este equipo que Jesús llamó fue un equipo que lo dejó todo. Mateo 4 del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Y en Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí vio un hombre llamado Mateo. Está hablando Mateo mismo de él, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. O sea, estos hombres definitivamente tuvieron que tener una revelación de Jesús para que, estando remendando las redes, y Jesús le diga, ven y sígueme, y ellos, wow, le siguieron. Mateo estaba cobrando los impuestos y le dijo, ven. Y Mateo dejó todo y le siguió. Entonces son personas que realmente entendieron el llamado de Dios. Personas que le siguieron a Dios, a Jesús. Entonces sabemos y entendemos nosotros que para poder seguirle a Jesús, para poder servirle, hay que dejar algo. Hay que dejar algo. Algunos que hemos sido llamados para pastorear, hemos dejado trabajo, hemos dejado ciertas comodidades por servirle al Señor. Yo sé que no todos son llamados a dejar las redes, pero sí hemos sido llamados a dejar algo. Esta mañana hablaba, muchas veces las personas no vienen a la oración porque no quieren dejar una cama calientita, no quieren dejar una comodidad. Otros no quieren dejar un partido de fulbito, un domingo o un día de semana que tienen que ir al grupo de oración. Conocimos a una persona que no podía dejar su partido de fulbito los domingos y no podía venir a la iglesia. Hasta que un día la esposa, pastor, hable con él, porque no viene porque por el fulbito. Y así hay muchas cosas que realmente nos atan a ciertas cosas que no podemos dejar. Podemos ordenarnos, podemos organizarnos. ¿Cuántas personas cuando las fechas de Navidad dejan de venir a dar gracias al Señor? Se meten en su negocio y yo entiendo que son meses de venta o es un mes de venta de poder realmente sacar mayores recursos. Pero organízate. Busca una persona para que te cubra esas 2 horitas, 3 horitas mientras vienes a la iglesia y le das gracias a Dios y le dices, Señor, bendice el negocio, bendice esto. ¿Tú crees que el Señor no va a mirar eso? Pero ¿qué pasa? Llega Navidad y esto es un ausentismo increíble. Pregunto, ¿por qué no viene? Está trabajando. Ah, qué bonito. ¿Quién te ha dado ese trabajo? ¿Quién te dio? Es el Señor. Entonces ordenémonos. Que no va al grupo de casa porque no sé, que no va al esto por la oración porque no. Tantas justificaciones. Pero el servir al Señor requiere pagar un precio, requiere dejar algo. Yo no sé qué demanda de ti, yo no sé qué pide el Señor de ti. A cada uno en forma particular Dios nos habla. Hemos ido dejando cosas, sí. Yo les conté el servicio anterior. Cuando me casé con el pastor, yo trabajaba antes en un consultorio particular de 8 a 12 y de 4 a 8. Y de pronto entré a trabajar contratada al Hospital Naval. Soy laboratorista. Y entonces el trabajo era de 8 a 2, pero como entré en verano era de 8 a 1. Entonces para mí me parecía que trabajaba medio tiempo. Y entonces mi esposo venía a almorzar y después se iba y no regresaba hasta las 7, 8 de la noche. ¿Qué hacía yo solita? No tenía hijos. Televisión. Recién había salido televisión a colores. Ya se imagina, me compré un televisor a colores. Y entonces veía. Y mi esposo me decía, no veas tanta televisión, no veas tanta televisión. Y el Señor, que recién me sabe escuchar, deja el televisor, haz algo más productivo y esto. Y de pronto un día empezó el televisor a apagarse. 10 minutos, media hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y yo no le había dicho nada a mi esposo que se apagaba el televisor, para que no me moleste. Cuando un día llega, prende el televisor. Y hasta
estaba en las 4 o 5 horas, no prendía. Ah, te dije. Yo decía, mi televisor nuevecito. No vamos a pedir a nadie que lo arregle, déjalo nomás. Ay, Dios mío, ya te imaginas. Esperaba 5 horas, esto ya, veía un ratito, volvía a apagarse. Bueno, pasaron muchos días y un día viene un amigo a la casa que sabía de televisores. Y dice, ¿puedes revisar mi televisor? Abrió el televisor, todo lo chequeó y le dice, tu televisor no tiene nada. Lo prendió, nunca más se volvió a apagar mi televisor, porque yo ya estaba haciendo otra cosa y ayudaba a enseñar en la iglesia, hacía cosas. Pero como yo no quería dejar mi televisor, el Señor me quitó el televisor por horas hasta que se descubrió lo que realmente yo no quería dejar. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué tienes que dejar? Que el Señor está hablando a tu corazón, no por ahora, sino hay muchas cosas que el Señor viene hablando a tu vida hace tiempo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos. Mateo tenía que dejar lo que más amaba. Tuvo que dejar su cargo de funcionario del Imperio Romano. Juan y Jacobo, Pedro y Santiago tuvieron que dejar lo que habían hecho toda la vida en la casa de sus papás, la pesca. Y así cada uno realmente fueron dejando. Y por último, como último punto, llegó a ser un equipo ganador. ¿Por qué, pastora? En Lucas 18, del 28 al 30 dice: entonces Pedro dijo, he aquí que nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yo creo que el Señor es muy claro. Yo no te estoy diciendo deja a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu marido, no. Sino que a veces estamos tan pegados. Cuando nació mi hija Sharon, la primera, una de las cosas que le pedí al Señor, que no se entrone en mi corazón, mi hija, que nunca ella pase a ser el primer lugar en mi corazón, porque sí, eso es peligroso. Que tu esposo o tu esposa nunca sea el primer lugar, o tus hijos. Siempre debe ser el Señor el primer lugar. Por eso quien no deja padre, madre, hijos, no solo está hablando de dejarlos físicamente, sino que de sacar de nuestro corazón. A veces viene a la iglesia, no puedo porque mi esposo no quiere que venga, no viene porque mi hijo no puedo esto. Realmente es tiempo de poder decir, hijito, hijita, vamos a la iglesia, vamos todos juntos, vamos a aprender, vamos a recibir del Señor. Vas a ir al club de niños desde pequeño, vas a ir a los adolescentes y podamos realmente seguir avanzando. Y entonces cuando nosotros realmente respondemos al llamado de Dios, quiero decirte, hay una bendición. Hay una bendición. Somos bendecidos aquí en la tierra y también eternamente. Aquí en la tierra y eternamente. Yo sé que nosotros cuando queremos algo acá en la tierra, nuestra casita, ahorramos para la inicial. Y eso es bueno, porque todos tenemos ese anhelo, tener nuestra casita propia, nuestro departamento propio. Pero recuerda que también en la vida eterna vamos a tener nuestra morada. Y de lo que hagamos acá en la tierra va a depender nuestra morada. Así es que ahorra acá también, es lo espiritual. Sírvele al Señor, haz algo por el Señor, trabaja para el Señor. Y de esta manera tú también estás construyendo tu morada eterna. Aquí vamos a pasar 80, 90, 100 años, pero allá vamos a vivir eternamente. Así es que construye tu morada eterna también. Amén. Dios es bueno y todo lo que hagamos para el Señor siempre va a venir con una cosecha y con una recompensa.
Dios es demasiado bueno, y Él no es deudor de nadie. Amén. Amada iglesia, necesitamos hacer equipo, un equipo poderoso, un equipo fuerte. Este año 2025 estamos a puertas ya, 44 días para cerrar este año. Estamos a puertas de entrar a el avivamiento más grande que viene sobre la tierra. Como iglesia no queremos estar fuera de ese avivamiento, pero para eso necesitamos ser una iglesia que pueda meterse en lo espiritual, que no vengas a ser solo un oidor o una oidora de la palabra, sino que seas parte de esta gran cosecha para vida eterna. Esta tierra, esta nación y las naciones de la tierra, cada vez realmente la maldad se incrementa. Y los corazones se endurecen más. Pero es importante que entendamos que estamos nosotros para ser la sal de la tierra, para evitar que esta tierra se corrompa, esta tierra, como dice, sea putrefacta, porque no hay la sal. Así es que donde tú estés, haz un equipo para servirle al Señor. Dile a la pastora Techi, dile a los hermanos Toledo, a los hermanos Mantilla, cuéntame en tu servicio, cuéntame en el tiempo de oración. Voy a participar, en qué puedo ayudar, qué puedo hacer. Cuenta conmigo. Voy a empezar a ir a la oración, voy a empezar a no faltar más al grupo de casa, voy a venir todos los domingos, voy a traer invitados, porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dele un fuerte aplauso al Señor.